Hola, bienvenidos a nuestro espacio Junto al Mar de Galilea, un espacio que trae para todos vosotros desde tierras gallegas en La Coruña, Beatriz Garrido. Sed muy bienvenidos. Hoy quisiera hablar lo más brevemente que pueda de un tema que creo que está candente y sin olvidar que todavía estamos en pandemia. Y eso como que lo cambia todo, ¿no? Hace unos días, yo respeto a quien no se vacune, pero desde luego yo me he vacunado de todo y en mi casa. Y tuve que ir al médico y yo estaba contenta, queriendo que, bueno, ya en algunas comunidades dejan al aire y no sé qué, quitar la mascarilla. Y me dice, oye, olvídate, tú te puedes ir a la Sierra de Albarracín o a los Pirineos, que te puede parecer el aire muy puro, que como la gente no guarde ciertas normas, te traes lo que sea. Y me dejó como un poco así, ¿no? Y es que la pandemia lo ha cambiado todo. ¿Mm? Y hasta temas como el tema de la edad, que es lo que yo quisiera hablar un poquito hoy, la edad, la vejez, la ancianidad, la partida con el Señor, la partida en general. La primera vez que yo tuve una muerte en casa, digamos, una partida, en este caso con el Señor, fue la de mi abuelo paterno. En mi casa, pues, como muchas de las personas de mi generación, vivían nuestros abuelos con nosotros. Entonces, el primero que partió fue mi abuelo y no era muy mayor, era una bronquitis, con lo cual yo no pude ver un deterioro, una aspiración, una historia de estas, o un deterioro en casa o algo así. Y era muy jovencita, tenía 20 y pocos años, ¿vale? Entonces aquello me dolió, que era mi abuelo, pero mi abuela fue una mujer muy longeva, realmente. Murió con prácticamente 97 años. Era una buena gallegaza de ropa y rasga en todos los sentidos, de mucha salud, y murió mucho después. Entonces, pues yo ya tenía 30 y pico, con lo cual fueron muchos años de vivir con ella, de habernos criado prácticamente como mi madre. Y aquello a mí me partió como mucho, porque hasta los 93, fenomenal. Luego, bueno, porque mi padre era médico y porque todo esto y muchos cuidados, pero yo iba viendo el deterioro paulatino, ¿no? Entonces, recuerdo una vez que, pues no sé, estarían arreglándolo, lo que fuera, y le vi las piernas. Y os aseguro que me quedé paralizada, porque aquello era hueso, piel. Yo no podía creer ver a mi abuela de aquella manera, a cómo la había conocido siempre, y el deterioro que produce la vejez. Vivimos tiempos que, si siempre todo esto ha sido un tema para hablar, un tema que va cambiando, porque a lo mejor, yo no sé con qué años tendrían mis abuelos por un lado o por otro cuando mis padres se casaron, porque tardaron en casarse por lo de la carrera de mi padre, por esto, por lo otro. Luego yo tardé en llegar 2 años, pero a lo mejor mis abuelos pues no eran mucho mayores de la edad que yo tengo hoy, pero todo va cambiando, ¿no? Todo va cambiando. Si nos dedicamos a ver la definición de persona de no sé qué edad a no sé qué edad, depende mucho. Depende de la genética, de la salud, de la situación, de miles de cosas. Entonces, evidentemente, hay una preciosa canción de Alberto Cortés que se llama La vejez, y habla de todo esto, ¿no? La vejez nos va quitando cosas, nos vemos a lo mejor hoy muy bien, miramos una foto de hace 20 años y decimos, ha pasado el tiempo. Pero esta canción es muy bonita porque va diciendo, la vejez nos quita esto, pero a la vez nos añade muchas cosas. Hay personas que dicen, yo tengo muchísima madurez porque he sufrido mucho y aunque soy muy joven, tengo mucha madurez. Evidentemente, el sufrimiento hace madurar a la gente, pero hay determinadas cosas, como la sabiduría, la madurez en sí,
que necesitan tiempo. Y del mismo modo que la edad nos quita cosas, también nos da otras maravillosas, hasta que comienza realmente un deterioro. Hay gente que escuchas de ciento y pico de años, o de 90 y no sé cuantísimos, y que se suben 5 pisos. Y gente pues que a lo mejor a los 70 y no sé si 80 pues comienzan con una demencia o un Alzheimer con 50 años. Esto yo lo he visto y es tremendo, ¿no? Pero en condiciones normales, yo no sé si vosotros habéis visto, yo supongo que sí, un vídeo que recorrió mucho mundo antes de la pandemia. El vídeo que yo vi estaba subtitulado, pero es un vídeo precioso. Yo la primera vez que lo vi realmente me emocionó. Pero ayer alguien me lo volvió a mandar y realmente lloré delante del Señor. Muchos os daréis cuenta de cómo es el vídeo. Están un padre y un hijo en un banco de un jardín y pasa un gorrión. Entonces dice el padre: ¿qué es eso? Y dice el hijo: un gorrión. Y esto ocurre como unas 16, 17 veces. Entonces el hijo, lógico, y yo lo puedo entender, se pone nervioso y no sé qué le dice al padre. Entonces el padre va adentro, se ve que había sido un hombre muy metódico, que anotaba todo, y pues como cuando llega una ancianidad, vamos a decir. No podemos aquí poner edades porque depende mucho de multitud de factores, pero ya era un hombre anciano y se nota que está pues con algún tipo de demencia por la edad o por lo que fuera. Y va adentro, coge una libreta y le dice al hijo: lee. Entonces ponía la fecha, el día, no sé qué más cosas, y la edad del chiquillo, que tendría como 2 o 3 años, del chiquillo cuando era chiquillo, 2 o 3 años, un hombre relativamente joven en el momento del vídeo, y le dice: lee, y empieza a leer, día, hora, años, y dice: mi hijo me preguntó, bueno, pues si el padre le había preguntado al hijo qué era aquello, que era un gorrión, el hijo le había preguntado al padre como 2 veces más, como 30 o 32 veces. Entonces, el hijo, que se había pues excitado un poco, que yo lo puedo entender, abraza al padre, le caen las lágrimas y le pide perdón. Y un poquito de esto es de lo que yo quisiera hablar, porque la pandemia lo ha cambiado todo, porque hay cosas que no cambian. Y quisiera hablar un poquito pues de la edad, de la ancianidad, de cómo tenemos que comportarnos con nuestros padres. Hay un versículo que mi padre nos marcó un poquito a fuego cuando su madre, a la que quería mucho, comenzó a envejecer realmente. Y es un versículo que se encuentra en el libro de Proverbios. Y dice así, Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Este es un versículo que llevo en mi corazón desde hace muchos años. Oye a tu padre. A veces a los hijos les cuesta escuchar a los padres, o hacen un poco lo que quieren. Todos hemos sido jovenzuelos, jovencitos, más mayores, más medianos, y sabemos lo que es esto. Y recordáis el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando un día de repente nos damos cuenta de que por la razón que sea, o el tiempo va pasando, o a lo mejor han estado estupendísimamente hasta un momento que sucede cualquier cosa
y nuestros padres pues pegan un bajón, imaginaros. Estoy pensando todo el rato en el vídeo que os acabo de hablar, ¿vale? Padres que, como en mi caso, me han llevado al Señor en oración, con su ejemplo, con sus palabras y con miles de cosas. De repente los ves como que no son ellos. A mí mi padre me murió de una enfermedad muy cruel hace 10 años. Y a veces la gente dice, bueno, que no se enteran o que están en su mundo. Yo tengo mis dudas. Yo tengo recuerdos muy entrañables del silencio entre mi padre y yo. Y creedme que el tiempo aminora el sentimiento de dolor, pero hay cosas que no se olvidan nunca. Yo recuerdo un salmo que mi padre leía continuamente cuando sabía que iba a partir. Él lo sabía. Y un día a mucha gente le ha pasado, tuvo como una especie de visión, no sé hasta qué punto, de que yo sabía que se iba a morir, de las cosas que él contaba, que vio, que uno no sabe realmente lo que vio, pero hay muchas experiencias en este sentido. Y continuamente pedía que se leyese, o lo leía mucho, ya antes de estar en los últimos estadios de la enfermedad, y era el Salmo 71, que luego se predicó en el sepelio, ¿no? Y podíamos leerlo entero, pero yo os voy a leer solamente un versículo que dice: no me deseches en el tiempo de mi vejez, cuando mis fuerzas se acabaren, no me desampares. Todo el Salmo es precioso. En otros momentos habla de me has sostenido y sustentado desde el vientre. Me has cuidado desde mi juventud. Cuida de mí hasta el final. Es un salmo realmente precioso, realmente precioso. Y aquí quisiera decir una sola cosa. ¿Recordáis los fariseos? Ellos, con todas sus filactelias, con toda su menta y su ruda bien medidas, y luego decían es Corbán, y no tenían la menor obligación, entre comillas, de cuidar a sus padres. ¿Recordáis que les dice el Señor Jesús? Es fuerte, sepulcros blanqueados. Y yo quisiera ir aquí a dos vertientes, y con esto termino. Por una parte, a los hijos, a los que tenéis padres mayores en casa y que los vais viendo el deterioro que va sucediendo, o que de repente un día pues sucede cualquier cosa. Que el Señor nos ayude a no hacer como el hijo del vídeo. Son nuestros padres, nos han criado, nos han llevado al Señor, han hecho de nosotros lo que somos hoy. Yo sé que es difícil y que a veces pues hay cosas que desesperan, yo lo sé. Que el Señor nos ayude a utilizar toda la paciencia que podamos tener, y si en algún momento nos equivocamos, poder hacer como el chico del vídeo, abrazar, llorar lágrimas y pedir perdón. Y en cuanto a los que, no sé, que me podáis estar escuchando, que seáis ancianos, que sintáis esa soledad del anciano, aunque esté queridísimo, rodeado de gente y en su casa, pero que de repente se ve y se da cuenta pues que ha perdido mucho, o que le pasan cosas que antes no le pasaban. Mirad, podemos verlo desde dos prismas. Sabéis que a mí no me gusta nada, aunque sea correcta, la palabra religión. Me gusta muchísimo más hablar de una relación.
Yo no sé quién eres tú que me estás escuchando. Yo y mis padres y mi familia, hubo un momento en que tuvimos un encuentro con el Señor. Esto no va de padres a hijos, es personal. Puedo decir que yo, mi mamá que aún me vive, salva por fe, justificada por gracia. Y esto lo cambia todo. Cuando este tipo de situaciones tan duras que suceden todos los días le ocurre a una persona que no tiene al Señor en su vida, lo vive muchísimo peor, porque no hay asidero, no hay agarradero en una tormenta tan fuerte como esta. Cuando una persona en un momento de su vida ha ido a la cruz del Calvario, entre comillas, en arrepentimiento, en fe, y es salva por fe y justificada por gracia, y eso ha sido una realidad profunda, puede tener la completa seguridad que el Señor nunca lo va a dejar y que parta cuando parta, va a partir al cielo. Podemos pensar que las figuras de las calles de oro, el mal de cristal, podemos pensar lo que sea, porque realmente en escatología todo es muy complicado y no vamos a dogmatizar. Pero hay una palabra que me encanta que se encuentra en Filipenses 4:7 que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Y es con esto que yo quiero terminar. No sé a dónde estoy llegando, no sé a quién estoy hablando, si a un hijo, si a un padre que puede entender todavía, pero quizá pues por alguna razón en este momento me siento muy tocada por este tema. Podemos pasar por valles de sombra de muerte que no terminan en sombra de muerte, valles de sombra de muerte que duran tiempo, o que realmente el Señor nos llame a su presencia. Para los unos y para los otros, la persona que tiene al Señor en su vida puede pasar por dolor, por enfermedad, incluso, por supuesto, terminar partiendo con el Señor. Pero la gran diferencia entre la persona que tiene al Señor en su vida y la que no lo tiene, no es que la una no vaya a sufrir, no vaya a pasar por determinadas cosas, porque dice Eclesiastés que llueve debajo del sol, llueve para justos e injustos. ¿Cuál es la gran diferencia? La paz con la que se va a abordar cualquier circunstancia. Así que este es mi mensaje para padres, para hijos, para diferentes edades, pero sobre todo cuando nuestros papás van haciéndose pues realmente ancianos. Vamos a dejar los baremos porque cambian mucho a lo largo de los años y dependiendo mucho de cada persona, pero que cuando llegan pues estos estadios en la vida de un padre mayor, de que las cosas van cambiando para todos, que la persona que tiene al Señor va a tener en todo una paz incomprensible para todo el mundo, una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tenemos un Dios de paz. ¿Eres del Señor? ¿Tienes una relación personal con Él? Tú sabes de qué estoy hablando. Agárrate a esa paz. Cuida de tus padres con amor. Papás que me estáis oyendo y que me podéis entender todavía en edades difíciles, que os dais cuenta de que han cambiado muchas cosas en vuestras vidas. Agarraos a esa paz bendita. Y si no tienes al Señor en tu vida, yo te invito a que vayas a Él como siempre. Porque pueden no cambiar las cosas, pero el verlo
y el vivirlo con el prisma de esa paz preciosa del Dios de paz, lo va a cambiar todo. Así que desde estas tierras preciosas, que Dios os bendiga. Un fuerte abrazo en el Señor, Beatriz Garrido.